Nerviosísima. Gabriela Díaz, qué gusto saludarte. Me pelas los ojos así como, ¿qué voy a decir? Es la emoción, te digo, muchos años he sido oreja de tu programa, y entonces el ahora ser voz estoy feliz. Ay, qué bonito eso de ser voz del programa. ¿Qué tal, Fernanda? Gabriela, yo te saludo con mucho gusto y fíjate que haces un libro muy importante de la alergia a la tolerancia, mis 5 pasos, de Gabriela Díaz. ¿Está a la venta en dónde? Ahora solamente venta directa a través de mis redes sociales. Allí es la forma en cómo lo pueden encontrar. Realmente va dirigido hacia mamás, hacia cuidadores de quienes tienen alergia a alimentos. En este caso yo empecé por mis hijos. Mis hijos fueron diagnosticados a los 40 días con alergia a alimentos, y entonces este libro es justo nuestra historia, todos nuestros aciertos y errores en el tema. A ver, yo tengo gente cercana que vive unas alergias terribles. Recuerdo a Diego, por ejemplo, que tenían que irlo a inyectar a Estados Unidos porque en México no había manera de que te trataran, y le metían no sé cuántas inyecciones en la espalda, una cosa terrible. ¿Tú a qué te enfrentaste? ¿Cuál es más o menos el testimonio con tus hijos? Primero, a la falta de información, no solamente de la sociedad, incluso hasta a veces de los médicos. Desafortunadamente, en América Latina hay diferentes guías, pero las diferentes asociaciones de diferentes países en Latinoamérica no han logrado tener una concordancia, una unificación en cuanto a diagnóstico y en cuanto a tratamiento y a manejo. Y después, ahora que estamos en HIV, al encontrar alimentos que nos sustituyan esas necesidades que tienen los chicos. Por ejemplo, en mis tiempos, en la edad de mis hijos pequeños, en el 2008, por ejemplo, para nosotros era imposible encontrar pavo, cuando era la única carne que mis hijos podían comer. Ahora tú vas y en los refrigeradores aquí encuentras pavo todo el año. Entonces, para nosotros eso fue un tema súper importante, porque el médico te dice, no puedes comer X, Y y Z alimentos, pero entonces, ¿qué sí puedes comer? Esa es la importancia como principal, y el estrés en un tema de alergias. Obviamente lo económico, obviamente la atención médica, pero también el encontrar alimentos sustitutos seguros que puedan nutrir. A final de cuentas, eso es lo que buscamos. Ahora, ¿alérgicos a qué son tus hijos, por ejemplo? Empezaron los dos a los 15 días de nacidos con síntomas. Fue pues a su primer alimento, que fue la leche. En este caso era leche materna. En los dos empezaron fue la misma situación, con síntomas de diarrea, un vómito que mi hijo parecía Chucky, de verdad, vomitando. Así, un bebecito de 49 centímetros con un vómito así, era espantoso, ¿no? Empezaron con esos síntomas. Entonces, conforme se fueron agregando alimentos, se fueron descubriendo más alimentos, o se fueron agregando más alimentos que generaban síntomas. Igual fue el pollo, igual fue la res, el cerdo, el huevo, el trigo, la soya, la zanahoria, la calabaza, el chayote. Perdón, entonces, ¿qué comen? Perdón, es que era lo que le pasaba a Diego. No podía jitomate, pero no podía limón, pero no podía té de no sé qué, pero no podía carne, pero no podía nada. Exactamente, y es donde entra un estrés, porque culturalmente las mamás somos las encargadas de nutrir, de alimentar, y entonces ahí van muchas situaciones que como mamás nos dejan pues a la deriva, porque en las guías clínicas dicen no le des esto, no le des aquello, el médico te dice un montón, una lista interminable de alimentos, como fue el caso de mis hijos, pero hay poca orientación sobre qué sí le puedo dar, cómo lo puedo hacer, cómo puedo ir conociendo qué alimentos darle y qué no. Entonces ahí es donde entra mucho. Te preguntan la hipersensibilidad, alergias rarísimas, extrañas. ¿Cuánto tiempo dura? Por ejemplo, a tus hijos, ¿qué les pasaba, Gabriela?
Hay diferentes síntomas, van gastrointestinales, respiratorios, cutáneos y el general, que es el que mencionabas al inicio, que es el shock anafiláctico. Todos son igual o pudieran ser igual de graves. El que vemos más comúnmente en la televisión es el shock anafiláctico, que empiezan a comer algo y se les cierra la garganta. Pero lo mismo puede ocurrir en una diarrea, por ejemplo, que no se controle en un bebé. Eso puede llegar a ser bastante delicado. Entonces, en mis hijos en el mayor eran gastrointestinales principalmente, diarreas, vómitos. En mi segunda niña fueron más respiratorios, era moco siempre. ¿Y tú tienes alergia? No. ¿Tu esposo? De niños, ya cuando se hizo todo este diagnóstico, nuestros familiares nos dijeron, sí es cierto, cuando tú eras bebé también no podías comer. Entonces sí hay un ingrediente genético en la alergia a alimentos, pero con el tiempo a nosotros nos desapareció Fíjate, nunca en la vida, Fer, escuché, es Isabela Flores de Chihuahua, nunca escuché que alguien tuviera una alergia en mi rancho. Todos comíamos de todo. Cuando supe de esto fue por una película y pensé que era algo que solo le pasaba a la gente de la ciudad. De niños jugábamos con tierra, nos comíamos lo que fuera. ¿No nos habrá ayudado eso para no tener alergias? Se habla que un ingrediente es uno de los factores es la industrialización. No comemos como comían nuestros abuelos, pero también en diferentes sociedades o bueno, en diferentes países la alergia predominante es a lo que estamos más acostumbrados. Por ejemplo, en Estados Unidos la alergia principal es al cacahuate y en México se habla de una alergia muy fuerte al maíz. Entonces, lo que es como nuestra base en la alimentación, puede llegar a generar una alergia así. Por eso ahora tanto se dice que comamos variado y que crezca nuestra dieta en más opciones y lo más natural posible. Es que sí, fíjense que yo conozco también gente que por dietas o por algo se quedaron con ciertos alimentos y dejaron de probar otros. Ahí les encargo cuando los han probado lo mal que se ponen. Hicieron resistencia a esos alimentos. ¿Las alergias tienen que ver con lo que comió la mamá en la gestación? Tiene que ver con muchas cosas. Hay uno de las recomendaciones es que si hay un antecedente de alergia en la familia, la mamá empiece desde la gestación con un tratamiento de eliminación, una dieta de eliminación se llama. Pero esto no es garantía. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que no podemos controlar. Incluso para los médicos es algo confuso el dar como este tipo de indicaciones. ¿Qué es lo más ignorante con lo que te topaste en este trayecto de las alergias de tus hijos? ¿Tienes tiempo? Sí, hay muchísimas cosas. Muchísimas cosas, pero yo creo que la más conflictiva y la más incluso dolorosa como mamá es que no te crean, es que digan, es que exageras mucho. Es que tienes a esos niños en una burbuja y por eso no aprenden, su cuerpo no aprende a digerir estos alimentos. Entonces eso te pone en conflicto porque el médico por un lado te dice no le dé esto, no le dé aquello, pero la familia, los amigos dicen dale, porque exactamente, eso es como lo más difícil creo yo y que más te hace entrar en conflicto con... Oye, ¿cómo manejaste el tema escolar? Porque eso es un rollo. Entiendo que tú le pones el lunch, pero a la hora de todos tener lunch, pues puedes ver otras cosas que en el momento el niño diga, pues lo pruebo. Exacto. Ahí afortunadamente a nosotros nos tocó mucha suerte. A la escuelita a la que mis hijos era con filosofía Montessori. Entonces ahí había mucha apertura y mucha libertad de hacer muchas cosas. Principalmente que la maestra te escuchara, que la maestra te diera la oportunidad de tu mamá ir a explicarle por qué razón no podía comer ciertas cosas. Entonces... La verdad es que es un tema bien complejo. Vamos a seguir hablando de esto. Yo te pido que me escribas en @QTF, en X,
en esa cosa de la X que antes era el pajarito azul, ¿no? ¿A qué eres alérgico? Yo no recuerdo más que el polvo, pelo de gato y pelo de perro. Eso me puede tapar la nariz importantemente y no respirar como debe uno de respirar. Fuera de eso, no. Oye, Gabriela, el tema de alergias no es broma, pero yo tengo alergia al ejercicio. ¿Es en serio existe? Sí, sí, también hay alergia al sol. Son alergias, son reacciones poco comunes, pero sí también la hay. Alergia al sol, alergia a jabones, alergia a químicos, hay alergia a muchísimas cosas, sí. Te preguntan, ¿comer en la calle te genera alergias? Genera alergia un tipo de alimento. Puede ser desde lo más sano hasta lo más artificial. Entonces, si el hecho que lo comas fuera de casa o en casa no hace diferencia. Si tu cuerpo está predispuesto para reaccionar al jitomate, es indiferente si lo comes en casa o si lo comes en la calle. Entonces, es al alimento en sí, no a la preparación o al lugar donde se haga. Ahora, ¿crees que ahora, tiempo después, México ya está preparado para atender alergias? Cada vez hay mucha más información, cada vez hay muchas más mamás y papás o cuidadores que están interesados en el tema. Ya simplemente en los productos ya vienen etiquetas ahí de este alimento contiene X o Y alimento, este producto, pero también ya es posible encontrar etiquetas que digan este cereal también se procesó en máquinas que procesan nueces, que procesan trigo, que procesan. Entonces ya sabemos que si no es parte principal de ese producto, al menos quizá puede estar contaminado con algún otro alimento que también se procesó ahí. Fíjense que yo voy a comer, tengo una vinculación bien bonita con mi hija, a través de irnos a descubrir restaurantes nuevos. ¿Se acuerdan que fuimos con Gonzalo Oliveros a conocer los 5 mejores restaurantes de México frente al mundo? Fuimos a varios y siempre andamos buscando a ver qué encontramos y qué comemos y cómo lo comemos, ¿no? Un día nos topamos en un restaurante que nos dijeron, no le voy a decir qué trae el platillo porque es sorpresa. Y le dije, ¿estás como para que nos levantemos y nos vayamos? Porque no vaya a ser la de malas que haya algún ingrediente al que podríamos ser alérgicas y tú nos estás diciendo que puede ser una sorpresa. Ya las demandas contra restaurantes importan, ¿eh? Ya están importando mucho. Tú ya tienes que decir, antes de tomar la comanda, decir a qué es alérgico usted. Exactamente, y es cuestión de respeto, no solamente un tema de qué me gusta y qué no me gusta comer, pero también es de respeto porque puede ser un tema de salud, como en el caso de las alergias alimentarias, ¿no? Desafortunadamente, esa es parte de la educación que nos falta todavía como país. Y no solo en México, todavía grandes países con mucho más desarrollo están también en el mismo tema. En España, por ejemplo, hay una legislación que ya obliga a los restaurantes indicar ahí qué ingredientes tiene el platillo, desde la sal, el ajo, todo, exacto. Y ya en función de eso uno decidir qué va a comer, no solamente por lo que te gusta, pero también por las implicaciones que hay en el tema de tu salud. Pues dice Marroc, fíjate, Fer, que yo me subo a un Uber, el conductor me ofrece una galleta, la acepto, cuando la estoy masticando me doy cuenta que tiene nuez, soy alérgico a la nuez y nos fuimos al hospital. O sea, en un trix así, olvídalo, en un trix se me cerró la garganta y me empecé a hinchar. Yo no soy alérgica a nada. No me gustan los gatos porque tuve un problema de toxoplasmosis en mi primer embarazo, dice Rosa María, con consecuencias terribles para mi hija. De niña, dice María del Pilar, fui alérgica
a toda clase de plumas. Mi madre se hizo de gallinas y fue una urticaria temperatura. ¿Se puede llegar a morir la gente? Sí, desafortunadamente sí. Sobre todo, bueno, está la reacción más exagerada y más grave, que es el shock anafiláctico que hablábamos inicialmente, pero también puede ser un vómito no controlado que puede llevar a la gente a la deshidratación, una diarrea también, ese tema. Entonces sí hay. Y sobre todo, lo que más se nota o lo más obvio es la restricción por alimentos. Entonces, si no hay opciones seguras para comer, la pregunta que nos hacemos entonces, ¿qué va a comer? Ahí empiezan las deficiencias de proteínas, las deficiencias exacto, de vitaminas, de minerales, etcétera. Entonces, es un riesgo muy, muy alto el que se corre por una migajita, incluso de pan para unas personas, ¿no? que son alérgicas. ¿Cómo han aceptado tu libro? Este libro, Experiencias y Aprendizajes antes, durante y después del diagnóstico de alergias. Iniciar el tema, explicar a los niños el diagnóstico, la dieta, la cocina rápida, comer fuera de casa, las recetas, eliminación de muchas cosas, cuánto tiempo, en fin. Me parece que es un gran trabajo. Yo no había visto un libro de alergias, Gabriela. Fíjate que más que el libro de alergias, es un libro de soluciones para las mamás. Justamente, esas son la mayoría de los comentarios que yo recibo sobre el libro, porque en las guías clínicas se dice qué no comer, qué formas de diagnóstico hay, cuál es el tratamiento, que en todos lados se reduce a dejar de comer eso que nos enferma. Pero mi libro va justamente enfocado a cómo se traduce eso que te dice el médico a la vida real. Cómo hacer para tener un pastelito especial para tu hijo, porque en la escuela van a tener un cumpleaños y van a llevar pastel. Entonces, para que tu hijo no se quede sin comer pastel, es bien importante ese tipo de estrategias que como mamá debes de prevenir, ¿no? Por ejemplo. Es que si no, el niño se siente fuera de lugar, se siente hecho un lado. Porque hasta qué edad empiezan a entender que son alérgicos y que aunque haya y no lleve su pastel, pues no va a poderlo comer. Fíjate que en los niños, como ellos viven el dolor, aprenden a relacionarlo con ese alimento. El problema es que los adultos ponemos un ambiente poco seguro para ellos. Entonces, el niño aprende que si come una paleta, le va a doler el estómago, por ejemplo, ¿no? O va a empezar con dolor en su cuerpo. Y los adultos estamos tan acostumbrados a ver a un niño y ofrecerle un dulce, ofrecerle una paleta, ofrecerle una galleta, ofrecerle 10,000 cosas. Entonces, ahí es donde entra el conflicto, el niño en la duda de, me lo está ofreciendo alguien que me quiere, entonces a lo mejor sí lo puedo comer, ¿no? Ahí es bien importante y eso es lo que me gustaría como dejar de mensaje, ¿no? Que por respeto, no solo a la forma de educar como papás, pero también a la posibilidad de que sea algo que le afecte en la salud. No ofrezcamos dulces a los niños, no ofrezcamos paletas, galletas. Y no sabemos. Exactamente. No sabemos qué pueden tener. Dice un ciudadano común, le tengo alergia a las personas que dicen que tienen una alergia o algo sin haberse hecho un diagnóstico adecuado, satanizando diferentes productos sin motivo. Perdóname, ciudadano común. O sea, Santiago no supo que era alérgico a las cerezas hasta probarlas. O sea, no se tuvo que ir a hacer un diagnóstico. Hasta que la probó, se dio cuenta que estaba dejando de respirar. O sea, me parece que no necesariamente, sino todos tendríamos que irnos a hacer un diagnóstico de alergias. Mira, el diagnóstico para una alergia sí es varias opciones médicas, pero la prueba más eficiente y 100% segura es la prueba reto. ¿Eso qué significa? Ingerir un alimento en ciertas condiciones, con ciertas características, ciertas precauciones, pero es ingerir el alimento para saber si ese alimento te genera o no te genera una alergia. Entonces, desafortunadamente... Es que
tener el antídoto ahí, si no imagínate que de veras se te cierra y te mueras. Sí, crear las condiciones para que puedas probar ese alimento, y esa es parte de la controversia o de la dificultad que hay en este tema de la alergia. No está en manos de un médico, mucho es el ejercicio de probar, de conocer. No, pues está difícil. Fíjate, Fer, dice Jenny, yo he tenido alergia al pozole, pero, ¿qué crees? Con el tiempo me di cuenta que solo al empaquetado, el que viene suelto no, tiene que ver mi alergia con los conservadores. Exacto. Muchas veces no tiene que ver ni siquiera con el alimento en sí, sino con la máquina en la que se hizo. Por ejemplo, pudiera ser que ahí en esa misma máquina donde se empaqueta el pozole, están empaquetando algo con leche, están empaquetando algo con ajo, están empaquetando, no sé, 10,000 cosas que pudieran ser un factor que se encuentra en el pozole empaquetado, por ejemplo. @gaby.diaz.alergias. ¿Así? Y ahí está la venta, el libro. ¿Estás en dónde? ¿En qué redes? Me encuentran así en cualquiera. Estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter o el ex. En cualquiera me encuentran como Gaby Díaz Alergias. Gaby Díaz Alergias. Te felicito, Gaby. Que este viacrucis, ¿no? Tema tan complicado te ha llevado a escribir un libro y ayudar a otras personas, mamás, papás, tíos, primos, etcétera, a poder, pues, parar, ¿no? Parar las alergias. Ser un factor que contribuye a la salud de una persona. Esa es la tarea de todos, ¿no? Gracias, Gaby.